Heredé una granja valuada en $5 millones de mi difunto padre, pero mi esposo codicioso y mi suegra irrumpieron en la propiedad con documentos falsos, reclamando que la granja les pertenecía. Cuando me negué a aceptar esos documentos, me ataron a un árbol con una cuerda y quemaron la granja de mi padre. Yo lloraba mientras ellos se reían y me dejaban allí sola. Sin embargo, después de 2 horas, les di una sorpresa terrible que jamás esperaron. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo la traición casi me destruyó, pero al final me hizo más fuerte. Todo comenzó el día que mi padre falleció. Él era mi roca, mi guía y la fuente de mi amor incondicional. Perderlo dejó un vacío enorme en mi corazón, pero incluso en la muerte me dejó un regalo muy valioso, la granja. La granja no era cualquier propiedad. Estaba valuada en $5 millones y se encontraba en el campo, rodeada de colinas verdes y árboles que parecían susurrar los secretos de generaciones pasadas. Mi padre siempre decía que esa granja era más que un hogar. Era el símbolo de todo por lo que había trabajado tan duro. Con frecuencia me recordaba: este lugar es tuyo, Sara, nunca lo olvides. Después de la muerte de mi padre, decidí mudarme a la granja. Pensé que vivir ahí me ayudaría a sentirme más cerca de él. Pasaba mis días caminando por los campos, tocando las paredes de la casa que él construyó con sus propias manos y reviviendo los recuerdos de nosotros sentados en el porche, hablando de la vida. Me sentía en paz, hasta esa noche en la que mi vida cambió para siempre. Todavía recuerdo el golpe en la puerta. Cuando la abrí, ahí estaban mi esposo, Daniel, y su madre, Marta. Nunca antes habían visitado la granja, lo cual me pareció extraño de inmediato. Daniel, mi esposo desde hace 5 años, siempre había sido distante. Trabajaba como gerente corporativo en la ciudad y estaba constantemente enterrado en su trabajo. Marta, por otro lado, era una maestra jubilada que nunca ocultó su desdén por mí. A menudo me recordaba que Daniel se había casado con alguien inferior a él. Con el tiempo aprendí a ignorarla, pero esa noche algo era diferente. Sus expresiones eran frías, su energía, inquietante. Sara, dijo Daniel, entrando sin esperar invitación, necesitamos hablar. ¿Qué está pasando?, pregunté, mientras veía a Marta seguirlo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Daniel sacó una pila de papeles y los colocó sobre la mesa de la cocina. Estos son documentos legales. Tu padre nos cedió esta propiedad a mamá y a mí antes de morir. Parpadeé, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿De qué estás hablando? Eso no es posible. Mi padre nunca haría algo así. Marta interrumpió con su voz aguda. Claro que lo hizo. Quería que nosotros nos encargáramos de este lugar. Él sabía que tú no podías manejarlo sola. Sentí como el pecho se me apretaba mientras recogía los papeles. Parecían oficiales, con sellos y firmas, pero yo conocía a mi padre mejor que nadie. Él nunca habría regalado algo tan significativo. Esto es falso, dije, empujando los papeles con firmeza hacia ellos. No voy a firmar nada. Esta propiedad es mía. Daniel apretó la mandíbula, y su tono se volvió frío como el hielo. No sabes de lo que estás hablando. Estos documentos son legalmente vinculantes. Me mantuve firme. Entonces pruébalo en la corte. Hasta entonces, sal de mi casa. La sonrisa de Marta desapareció de inmediato, y en su lugar apareció un ceño fruncido. Malagradecida, comenzó a decir, pero Daniel la interrumpió. Está bien, respondió con una voz baja y amenazante, pero te vas a arrepentir. Salieron furiosos, dando un portazo detrás de ellos. Sentí una punzada de miedo apoderarse de mi pecho. Algo en la forma en que Daniel me miró, fría y calculadoramente, me puso muy incómoda. Aún así, decidí ignorarlo. Pensé que sus amenazas eran solo palabras vacías. Me equivoqué. Unos días después, volví a casa después de un paseo por el bosque. Cuando llegué, encontré a Daniel y Marta esperándome en el camino de entrada. Esta vez, su enojo era palpable. Te dimos una oportunidad, Sara, dijo Daniel, acercándose. Ahora nos estás obligando a tomar el asunto en nuestras propias manos. Me congelé. ¿De qué estás hablando?, pregunté, pero antes de que pudiera reaccionar, Marta me agarró del brazo mientras Daniel sacaba una cuerda.
El pánico se apoderó de mí mientras me arrastraban hacia el gran roble cerca del borde de la propiedad. Grité, pero no había nadie alrededor para escucharme. «Tú te buscaste esto», se burló Marta mientras me ataban fuertemente al árbol. «¿Qué están haciendo?», lloré, con la voz temblorosa. «Déjenme ir». Daniel no respondió. En su lugar, encendió una cerilla. Mis ojos se abrieron de horror al darme cuenta de sus intenciones. «No», grité, luchando contra las cuerdas. «Por favor, no lo hagan». La granja, mi santuario, comenzó a arder. Solo pude mirar cómo el fuego consumía todo lo que mi padre había construido. El olor a humo y el crujir de las llamas llenaban el aire, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Esto no era solo una casa, era mi última conexión con mi padre, y ellos la habían destruido. Estaban destruyendo todo. Cuando el fuego ardió lo suficiente como para iluminar el cielo nocturno, Daniel y Marta se alejaron, dejándome atada al árbol. «Disfruta el espectáculo», dijo Marta con una risa cruel antes de desaparecer en la oscuridad. Por un momento pensé que era el final, pero entonces algo dentro de mí cambió. El miedo se transformó en determinación, y la traición ardió en mis venas como combustible encendiendo mi propio fuego interno. No iba a dejarlos ganar. En el instante en que Daniel y Marta desaparecieron en la oscuridad, supe que tenía dos opciones: rendirme a la desesperación o luchar por mi vida. Las llamas de la granja rugían frente a mí, devorando todo a su paso y lamiendo el cielo nocturno. El humo era tan espeso que apenas podía respirar. La granja no era solo un edificio, era todo por lo que mi padre había trabajado. Verla colapsar era como perderlo de nuevo, pero no iba a permitir que todo terminara así, no atada a un árbol, derrotada. Mis manos estaban fuertemente atadas, con la cuerda cortando la piel de mis muñecas. Me retorcí y tiré, ignorando el dolor, decidida a liberarme. La luz del fuego parpadeaba en la propiedad, proyectando sombras danzantes a mi alrededor. Me concentré en un trozo de corteza irregular que sobresalía del árbol. Apretando los dientes, comencé a frotar la cuerda contra él una y otra vez. Mis brazos se sentían como de plomo, y justo cuando pensé que no podría continuar, la cuerda empezó a deshilacharse. Con un último esfuerzo, tiré y la cuerda finalmente se rompió. Estaba libre. Mis manos estaban en carne viva y sangraban, pero no me importó. Tropecé hacia adelante, tosiendo y jadeando por aire. El fuego seguía devorando todo a su paso, implacable, pero no podía dejar de mirarlo. El legado de mi padre había desaparecido, reducido a cenizas por las personas que se suponía eran mi familia, pero mientras estaba ahí, algo dentro de mí cambió. Ya no estaba simplemente desconsolada, estaba enojada, furiosa. Apreté los puños y juré que no dejaría que Daniel y Marta se salieran con la suya. Pensaron que habían ganado, pero no sabían con quién estaban tratando. Lo primero que hice fue llamar a la policía. Me sentí como en una pesadilla mientras describía lo que había sucedido. Mi esposo y su madre me ataron a un árbol y quemaron mi casa, le dije al oficial por teléfono. La incredulidad en su voz era evidente, pero no me importó. «Envía a alguien ahora mismo», insistí, «puedo probarlo todo». Mientras esperaba a las autoridades, comencé a inspeccionar los daños. La granja estaba completamente destruida, reducida a escombros ennegrecidos. El calor del fuego aún se sentía en el aire, y el olor a humo era abrumador. Pero entonces vi algo que llamó mi atención. Cerca del borde de la propiedad encontré una esperanza. La cámara de seguridad que había instalado meses atrás seguía en pie. Su carcasa estaba derretida, pero la tarjeta de memoria en su interior parecía intacta. Cuando llegó la policía, les entregué la tarjeta. «Podría tener imágenes de ellos», les expliqué. Los oficiales la tomaron, prometiendo investigar, pero me di cuenta de que no estaban convencidos. Su escepticismo fue como una bofetada en la cara, pero me negué a dejar que eso me desanimara. Después de que se fueron, me senté en mi auto, tratando de descubrir mi siguiente paso. Mi padre siempre me decía, «Cuando la vida te derriba, levántate más fuerte». Sus palabras resonaron en mi mente, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Si la policía no iba a tomar esto en serio, yo misma construiría un caso. Mi primer paso era demostrar que los documentos que Daniel y Marta habían presentado eran falsos.
Fui a ver al abogado en quien mi padre confiaba, el señor Callahan. Era un hombre mayor, con ojos amables y una actitud directa. Sara dijo después de que le expliqué todo: esto es grave. Si esos documentos son fraudulentos, podemos probarlo, pero tomará tiempo. No me importa cuánto tiempo tome, respondí firmemente. Necesito justicia para mi padre. El señor Callahan asintió con determinación. Entonces, pongámonos a trabajar. Durante los días siguientes, investigamos a fondo los documentos que Daniel había presentado. No tardamos mucho en encontrar inconsistencias evidentes. Las firmas no coincidían con las de mi padre, y las fechas eran sospechosamente cercanas a su muerte. Estaba claro para mí que Daniel y Marta habían orquestado este plan con la esperanza de que no contraatacara, pero no pensaba detenerme ahí. Comencé a hablar con vecinos y trabajadores locales que podrían haber visto o oído algo esa noche. Para mi alivio, varias personas recordaron detalles importantes. Un vecino mencionó haber visto el auto de Daniel y Marta estacionados cerca de la propiedad, y otro incluso recordó haber escuchado voces fuertes y a una mujer gritando. Sus testimonios añadieron peso a mi caso. Mientras tanto, logré recuperar las imágenes de seguridad de la tarjeta de memoria. Al verlas, se me revolvió el estómago. Allí estaban Daniel y Marta, arrastrándome hacia el árbol. Me acerqué al árbol y vi cómo habían prendido fuego a la granja. Ver sus rostros retorcidos con malicia fue como revivir la pesadilla de nuevo. Sin embargo, en lugar de romperme, eso alimentó mi determinación. Con cada paso que daba, sentía que mi resolución se fortalecía. Daniel y Marta me habían subestimado. Pensaron que era débil, alguien a quien podían intimidar y silenciar, pero no se dieron cuenta de que su traición había despertado una parte de mí que ni yo sabía que existía, una parte que se negaba a rendirse. Comencé a reconstruirlo todo: los documentos falsos, las imágenes de seguridad y los testimonios de los testigos se convirtieron en las piezas de un rompecabezas que armaba con paciencia. Cada nueva pieza añadía más fuerza a mi caso. Esto ya no era solo por mí. Se trataba de honrar la memoria de mi padre y asegurarme de que su legado no fuera destruido por la avaricia y el engaño. Sin embargo, mientras me preparaba para la batalla que se avecinaba, una pequeña voz en mi mente susurraba dudas: ¿y si el tribunal no me cree? ¿Y si Daniel y Marta encuentran una forma de manipular el sistema? Sacudí esos pensamientos. Eres más fuerte que esto, me dije, y seguí adelante con la frente en alto. Yo ya había sobrevivido a lo peor, y ahora era el momento de luchar. Al día siguiente de haber recopilado todas mis pruebas, recibí una llamada inesperada de Daniel. Su voz sonaba tranquila, casi amistosa, pero podía escuchar el veneno debajo de sus palabras. Sara dijo: dejemos esto atrás. Si dejas todo, nosotros te dejaremos en paz. No ha pasado nada. Agarré el teléfono con fuerza. Mi ira burbujeaba en la superficie. Prendiste fuego a mi casa, Daniel. Trataste de destruir todo lo que mi padre me dejó. ¿De verdad crees que te dejaría marchar? Se rió entre dientes. Como tú misma, solo recuerda. Colgué el teléfono, sacudiendo las manos. Su amenaza era clara, pero no me asustó. De hecho, solo fortaleció mi resolución. No iba a parar hasta que Daniel y Marta pagaran por lo que habían hecho. Después de la llamada telefónica amenazante de Daniel, supe que no había vuelta atrás. El miedo que antes sentía en el fondo de mi estómago se había transformado en determinación. Esto ya no era solo por la granja, era mucho más. Se trataba de enfrentar la traición que me habían impuesto y reclamar la dignidad que mi padre me había inculcado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparación. Trabajé codo a codo con el señor Callahan, mi abogado, quien se convirtió en mi aliado inquebrantable en esta lucha. Juntos refinamos las pruebas que había reunido, asegurándonos de que cada pieza fuera tan sólida como una pared de ladrillos. Los documentos falsos eran la pieza central del caso, y el señor Callahan los tenía analizados por un experto en documentos forenses. Los resultados confirmaron lo que ya sabía: las firmas fueron falsificadas y las fechas fueron manipuladas. Esto solo podía condenarlos por fraude, me dijo el señor Callahan una tarde mientras estábamos sentados en su oficina abarrotada. Pero con todo lo demás que has reunido, Sara, no tienen ninguna posibilidad. Asentí.
apretando con fuerza mi taza de café. Tienen que pagar por lo que hicieron, no solo por mí, sino por mi padre. Él me dio una mirada tranquilizadora. Nos aseguraremos de que lo hagan. Las imágenes de seguridad eran otra pieza crucial de evidencia. Verlas fue insoportable, pero sabía que era necesario. Capturaron todo, la forma en que Daniel y Marta me ataron al árbol, el fuego que iniciaron y las expresiones frías y calculadas en sus rostros. Al verlas, me recordó el terror que sentí esa noche, pero también reavivó mi ira. Le entregué las imágenes a la policía, quienes comenzaron su investigación en serio a medida que el caso cobraba fuerza. Empecé a sentir un rayo de esperanza. Testigos del vecindario se acercaron para corroborar mi historia, fortaleciendo la narrativa de que Daniel y Marta habían orquestado este acto vil. Una vecina, la señora Thompson, recordó haber visto humo y la silueta de dos personas saliendo de la propiedad. Otro vecino recordó haber escuchado voces discutiendo más temprano en la noche. Sus testimonios fueron los hilos que unieron toda la historia. Pero, incluso mientras construía mi caso, me enfrenté a momentos de duda. Daniel y Marta eran astutos, y no podía quitarme el miedo de que pudieran encontrar una manera de manipular el sistema. Mis noches eran inquietas, atormentadas por visiones del fuego y la traición que habían puesto mi vida patas arriba. Cada mañana, me despertaba con una sensación de incertidumbre. Me desperté con un renovado sentido de propósito, recordándome a mí mismo que esto no era solo para mí, era para la memoria de mi padre. La fecha de la corte finalmente llegó. Estando en la sala del tribunal, sentí una mezcla de emociones, ansiedad, ira y una feroz determinación de superar esto. Daniel y Marta se sentaron al otro lado de la habitación, sus rostros impasibles. Daniel parecía tranquilo, casi engreído, mientras Marta ocasionalmente le susurraba. Su confianza solo alimentó mi resolución. El fiscal comenzó a exponer las pruebas, pieza por pieza. Los 4 documentos falsos se presentaron primero, y el experto forense testificó sobre su autenticidad, o mejor dicho, la falta de ella. Su explicación detallada no dejó lugar a dudas. Las firmas no eran las de mi padre y las fechas fueron inventadas para dar la ilusión de legitimidad. Luego vinieron las imágenes de seguridad. Mientras el video se reproducía en la pantalla, la sala del tribunal quedó en silencio. No me atrevía a mirar la pantalla, pero podía sentir el peso de la evidencia presionando a todos en la sala. Cuando terminó el video, el fiscal se volvió hacia el jurado. Damas y caballeros, esta es una prueba irrefutable de las acciones de los acusados esa noche y sus intenciones. Eran claros sus métodos. Los testigos crueles se sucedieron uno tras otro, cada uno contando lo que vio o escuchó esa noche. Sus testimonios pintaron un cuadro vívido de los eventos que condujeron al incendio y dejaron poco espacio para que Daniel y Marta argumentaran su inocencia. A medida que avanzaba el juicio, sentí un cambio en el aire. La presunción en el rostro de Daniel comenzó a desvanecerse, reemplazada por un destello de inquietud. Los susurros de Marta se volvieron más frenéticos y su compostura se quebró bajo el peso de la evidencia. Pero el punto de inflexión llegó durante el contrainterrogatorio. El fiscal interrogó a Daniel sobre su presencia en la granja esa noche. Sus respuestas fueron evasivas. Su encanto habitual le falló cuando lo presionaron más. Tropezó con sus palabras, que contradecían sus declaraciones anteriores. Señor, Daniel, dijo el fiscal bruscamente, es cierto que usted y su madre fueron a la granja con la intención de reclamarla como suya, a pesar de saber que la propiedad legítimamente le pertenecía a Sara. Daniel dudó y su confianza flaqueó. No recuerdo que el fiscal se abalanzó sobre él. ¿No recuerda haber atado a su esposa a un árbol? ¿No recuerda haber prendido fuego a la casa? ¿O no recuerda por qué lo han atrapado? Marta, sentada a su lado, murmuró algo entre dientes, pero el daño ya estaba hecho. Los ojos del jurado estaban fijos en Daniel, sus expresiones inquebrantables. Cuando finalmente llegó mi turno de testificar, respiré hondo y subí al estrado. Mis manos temblaban levemente, pero hablé con la mayor claridad que pude. Les conté al tribunal sobre mi padre, la granja y la traición que había destrozado mi vida. No solo quemaron un edificio, dije con voz firme, a pesar del nudo en mi garganta, destruyeron los recuerdos, el legado que mi padre trabajó tan duro para crear, pero me negué a dejar que su avaricia y crueldad definieran mi historia. Esto no se trata solo de propiedad.
Se trata de justicia. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. El jurado me miró con una mezcla de empatía y respeto, y sentí un pequeño destello de esperanza. Esto aún no había terminado, pero por primera vez, creí que podría ganar. Bajé del estrado de los testigos y sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez en semanas, me permití creer que la justicia podría estar a mi alcance. Había hecho todo lo posible para presentar la verdad, y ahora le correspondía al jurado decidir. La sala del tribunal estaba tensa. Al final, comenzaron los argumentos. El fiscal se puso de pie con confianza y se dirigió directamente al jurado. Damas y caballeros, este caso es sobre avaricia y crueldad, dijo. Se trata de dos individuos que traicionaron a alguien a quien deberían haber protegido. Daniel y Marta no solo falsificaron documentos y cometieron fraude, sino que intentaron destruir el espíritu de Sara, pero Sara se defendió, y la evidencia demuestra que ella está diciendo la verdad. Estos acusados deben rendir cuentas por sus acciones. El argumento final del abogado defensor, por otro lado, fue débil y desesperado. Trató de desacreditar las imágenes de seguridad, calificándolas de circunstanciales y manipuladas. Los testigos no eran confiables, pero las expresiones del jurado me dijeron que no se lo creían. La evidencia era demasiado condenatoria y las mentiras demasiado obvias. Después de los argumentos finales, el juez despidió al jurado para deliberar. Esas horas parecieron una eternidad. Me senté en la sala del tribunal, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras Daniel y Marta susurraban entre sí. La presunción de Marta había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa. Daniel seguía mirándome, pero me negué a mirarlo a los ojos. Finalmente, el jurado regresó. La sala quedó en silencio cuando 4 personas se levantaron para pronunciar el veredicto. Sobre el cargo de fraude, los forenses comenzaron a leer. Encontramos a los acusados, Daniel Roberts y Marta Roberts, culpables. Mi corazón se aceleró mientras los forenses continuaban. Sobre el cargo de incendio provocado, encontramos a los acusados culpables, y en el cargo de intento de daño, declaramos culpables a los acusados. Las palabras me invadieron como una ola, dejándome sin aliento. Culpables. Eran culpables en todos los cargos. Sentí lágrimas en mis ojos, pero las contuve. Este no era el momento para las lágrimas. Este era el momento por el que había luchado tan duro. El juez condenó a Daniel y Marta a largas penas de prisión, asegurando que no podrían lastimar a nadie más durante mucho tiempo, mientras los sacaban de la sala del tribunal esposados. Daniel miró hacia atrás. Para mí, su cara era una mezcla de ira y derrota. No aparté la mirada. Quería que él viera que ya no le tenía miedo. Una vez que se fueron, el peso en mi pecho comenzó a levantarse. Por primera vez, desde esa terrible noche, pude respirar libremente. La granja podría haber sido reducida a cenizas, pero el legado de mi padre no desapareció. Vivió en mi determinación, en mi lucha por la justicia y en la fuerza que había encontrado dentro de mí. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir no solo la granja, sino también mi vida, con el seguro, el asentamiento y mi herencia intacta. Comencé a planificar la restauración de la propiedad. No se trataba solo de reconstruir las paredes y los techos del edificio, sino de honrar a mi padre y todo lo que él representaba. La comunidad local se unió a mí para ofrecerme su apoyo y aliento. Los vecinos que habían testificado durante el juicio se hicieron amigos, y me di cuenta de que no estaba solo. La granja podría haber estado aislada, pero yo no lo estaba. Un día, mientras estaba en la propiedad observando a los trabajadores sentar las bases de la nueva casa, sentí una sensación de paz que no había experimentado en meses. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente: cuando la vida te golpea, te caes, pero te levantas más fuerte. Y eso fue justo lo que había hecho. Al mirar atrás, me di cuenta de que la traición de Daniel y Marta no me destruyó, sino que me transformó. Encontré una fuerza que no sabía que tenía y aprendí que la justicia no se trata solo de castigo, sino también de reclamar lo que es tuyo y mantenerte firme frente a la adversidad. La casa de campo nunca volverá a ser la misma, pero no tiene por qué serlo. Será un nuevo hogar, un nuevo capítulo, y continuaré honrando la memoria de mi padre, viviendo una vida que él estaría orgulloso de ver, una vida basada en la resiliencia, la dignidad y la verdad.
mientras cuento esta historia ahora. Espero que sirva como un recordatorio para cualquiera que enfrente la traición y la pérdida. Eres más fuerte de lo que piensas, y aunque todo parezca perdido, siempre puedes resurgir de las cenizas.